Trata a los demás como quieras que te traten. No puedes aconsejar a alguien si tú mismo no sigues ese consejo. Nunca dejes que el enemigo sepa cómo te sientes. Y más cosas que mi papá me dijo desde pequeño. Probablemente sin conocer mucho a Confucio, quien dio origen a la regla de oro, de hecho, Sócrates sobre la congruencia y la autenticidad, aunque estoy seguro que sí leyó el arte de la guerra de Sun Tzu. Probablemente le hizo falta conocer un poco más a los estoicos. La filosofía con la que crecí fue diametralmente distinta a la que se llevó popularmente, aunque creo que en el cómo se hacían las cosas antes tenía mucho más sentido que lo que se practica hoy en día. Fabio, es un gusto para mí poder tener aquí en lo que puedo llamar como el prólogo de la nueva temporada de Chafa y de Grapa. Este es un medio en donde yo tengo para platicar de mi experiencia y de lo que yo he vivido en mis escasos ya en un mes 25 años. Y aunque jovencito me dicen mucho, me han pasado varias cosas. Entonces para mí es un honor pues poder tenerlo aquí y me encantaría poder conocer un poquito más de usted, más allá de lo que, vaya, ya se conoce usted, Fabio Arcínegas, la voz de lo que en su momento fue el programa de Loquendo, pero más que eso, un gran locutor y una persona que me llamó muchísimo la atención desde que tuvimos esa plática en el otro proyecto de Lobby. Pues Boomer, hombre, muchísimas gracias. Le cuento que el sentirnos honrados es mutuo. Me siento muy honrado con esta invitación. Además, el tema de la experiencia y la filosofía que trata me parece supremamente interesante. Y otra vez gracias por esa presentación tremenda que me ha hecho Boomer. Y veo que el tema de hoy es bien, muy, muy interesante. Sí. Todo esto yo lo he estado, vaya, rebotando. Este es como un episodio que va a dar inicio a una temporada muy personal, que este es como algo anual que yo hago. Entonces, una forma de releer mis pensamientos, rever lo que me ha estado pasando en los últimos meses y poderme encontrar de dónde estaba a dónde estoy ahora. Particularmente el tema de filosofía y el tema de vaya del conocimiento, el tema de la experiencia, a mí me ha pegado bastante, a mí ha sido algo que me es muy importante y creo que por lo menos en mi generación, en esta línea de personas que crecimos o nacimos entre el 99 y 2005, ¿no? Que es el rango de los 5 años, fue muy distinto porque en mi caso soy de una familia estricta, una familia que vaya, tenía como que sus principios bastante bien fundados y el primer hijo, ¿no? El primero de cuatro, donde me toca pues una de las frases de mi papá y voy a citar mucho a mis familiares en estos casos porque marcaron bastante. Soy la punta de lanza, ¿no? Y por lo menos esa idea a mí me la dejaron muy desde chico, que yo tenía que ser como el ejemplo a seguir, por lo menos para mis hermanos y también para mis primos en ese entonces. Y es algo que pues desde el mérito, el tema de la responsabilidad, el tema incluso de la autenticidad, del encontrarse a uno, del no seguir malos ejemplos, del no dejarse llevar, el tema de no ser tan visceral con las decisiones, de tener que pensar antes de hablar, son cosas que a mí se me inculcaron desde chico con esta idea de que yo tenía que ser un ejemplo. Y, y eso es algo que creo que hoy en día, por lo menos en lo que he convivido de las personas que están a mi alrededor, parece que son valores o ideas o formas de ver la vida que se han ido perdiendo. No sé qué opine de esto, Fabio, pero particularmente por lo menos de mi perspectiva, yo que estoy ahorita viviendo en mi juventud o mi adultez joven en esta parte, no sé en qué se asemeje a lo que a usted le tocó. Bueno, Boomer, le quiero compartir un par de cosas primero. Me parece más que interesante, como le comenté hace un poco, que la plática me parecía muy interesante, pero el hecho que la edad que tiene usted, Boomer, solo 25 años, y digo solo porque yo prácticamente la duplico. Yo ya tengo 55, tengo 30 años más, y me parece valiosísimo
prácticamente de un valor inmedible, que a esa edad, Boomer, usted tenga esa inquietud por usted mismo, por conocerse a usted mismo, por estar repasando continuamente las vivencias de su vida y que haya acogido de esa manera como lo ha hecho las enseñanzas de sus padres, eh, y también tomar esa gran responsabilidad que al ser el primogénito debe ser el ejemplo a seguir para los que vienen detrás, también es algo que no es usual, algo que no es usual, y sobre todo que lo asumas con esa responsabilidad y sobre todo con esa pasión. Bueno, en lo que a mí, en el compartir de esto, Sergio, de vida, somos primogénitos, coincidimos en que somos primogénitos. Yo soy el primero de 3 hijos y siendo, digamos, el mayor, mm, los hijos primogénitos generalmente tienen una carga que los demás, que los otros hermanos pues ya vienen con una carga diferente. Pero sí coincidimos en esa responsabilidad de ser como el ejemplo a seguir, ¿no? Como de ser ese modelo que debe ser uno para los hermanos que vienen detrás, para los de menor edad. Entonces, en ese punto coincidimos. En lo que, en lo que no coincidimos sí fue la manera en que yo he recibido la información filosófica que ha llegado a mi vida. Esa información me ha llegado no por mi familia. Y por eso, detrás de bambalinas, le comentaba a Sergio que es un regalo que la vida le ha dado y, repito, de un valor inmedible, que su padre haya sido quien le haya estado compartiendo estos principios, estos valores filosóficos, eh, como padre a hijo. Eso es fantástico. En mi caso, de mi padre pues recibí otras cosas, pero conversaciones de esta índole filosófica las empecé fue a recibir en el colegio a través de la materia de filosofía. Pero esos conocimientos se reciben de una manera diferente cuando son de esta forma, ¿verdad? Porque es como el cumplir con una responsabilidad de responder una materia en el colegio y no por el hecho de evolucionar como seres humanos, que sería la conversación entre un padre y un hijo, o entre dos amigos, o entre dos hermanos, o entre dos familiares, ¿verdad? Y en este momento coincido, pero siendo yo el padre, con mis hijos. Tengo un par de hijos de 24 y 23 años, muy cercanos a la edad que usted tiene, Sergio. Y, y bueno, un alma que nos acompañó, que siempre la menciono cuando menciono mis descendientes, ¿no? Los descendientes que la vida me dio el regalo de tener. Pero volviendo a la conversación que estamos teniendo filosófica, Sergio, en este momento coincido en que como padre me encanta conversar mucho con mis hijos sobre estos temas filosóficos de evolución espiritual, de evolución humana, porque en últimas yo pienso que eso es lo que realmente importa. Por eso también me gustó mucho el tema que planteas al principio de trata a los demás como quieras que te traten. Eso es un principio que el solo hecho de que un ser humano viva de esta manera, con eso ya está haciendo un enorme trabajo que casi nadie hace. Y eso lo sabemos desde siempre, y por eso me parece tan interesante, que tiene que ver con el tema que planteó Sócrates también hace mucho tiempo: conócete a ti mismo. Es decir, las frases parecen sencillas, pero aplicarlas, eso toma toda la santa vida. Y por eso lo admiro, Sergio, lo admiro porque a la edad que usted tiene y ya avanzando en esa profundidad de evolución de espíritu del ser humano, me parece regio. Me parece, bueno, no sé en México cómo lo mencionen. Regio para nosotros es estupendo. Ok. Creo que padrísimo es la palabra que ustedes usan, ¿no? O sea, cuando algo está muy chévere, muy bueno, muy interesante. Sí, sí, Entonces, funciona igual. claro,
Ah, bueno, no, genial. Además que el tertuliar, el platicar, el conversar, esto también ayuda mucho al alma. Compartir historias de vida, compartir pensamientos, compartir visiones. Eso, eso genera alegría, eso genera un gozo, una dicha. El compartir los pensamientos que uno interiormente tiene con alguien con quien tenga confianza y le pueda expresar de una manera sincera, honesta y tranquila lo que se piensa. Eso, en eso coincido con el planteamiento que me hacía inicialmente, Sergio. Sí, no, y Fabio, una de las cosas que creo que son más importantes y particularmente para mí y en mi caso, por lo menos en mi entorno con mis hermanos, tratando como de abstraer esta parte de la regla de oro, ¿no? La llamada regla de oro de trata a los demás como quieras que te traten. Es un poco complejo, sí creo que va un poquito más allá de lo que se puede incluso llegar a practicar. Am, si no me equivoco, y con mi poca memoria, era Kant quien mencionaba este tema de vivir bien, ¿no? Vivir en la verdad, vivir sin mentir, vivir en esta parte de buscar ser la persona más correcta dentro de lo posible, porque eso sería como el ideal, el que mejor se puede hacer que todos fuésemos así. Y aunque es eso un ideal, un poco irreal de que suceda, por lo menos en práctica, el tema de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, no sé, no sé cómo en qué parte explicarlo no sé si decir se perdió o se dejó de tomar en cuenta o como que se ha perdido este manejo a voces de, oye, es que a los demás se les trata o tienes que seguir, tienes que dar cátedra con el ejemplo, ¿no? Tienes que ser congruente con tus acciones, ¿no? Si quieres que te traten bien, tú trata bien, ¿no? Si vas a dar un consejo sobre cómo debería una persona actuar, es porque tú actúas de esa manera, ¿no? Y abstrayendo lo que te comentaba, esa parte creo que también es algo que a mí me ha funcionado en lo personal y que me costó muchas discusiones con mi papá. Ese tema de entender a qué se refería con tienes que ser congruente con tus acciones, tienes que tener cuidado con lo que dices, con lo que haces, porque de cierta manera refleja la persona que eres y quien de cierta manera, por lo menos, y yo entiendo que somos generaciones distintas, pero mi papá tenía, bueno, tiene esta percepción de que sí dicta mucho lo que dice tu entorno de ti, más de lo que tú dices de ti mismo. Y eso, aunque choca un poco con lo que hoy es de tú puedes ser tú mismo, que no te preocupes lo que digan los demás, haz un poquito lo que quieras, por no decir esta libertad equivocada que entra ya en un... eh, se me olvidó la palabra. En una... No es liberalismo, es un... Se me olvidó la palabra. Cuando puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Eh, Anarquía, más o menos, una anarquía, ¿no? sí, pero Donde hay... no hay normas. eh, sí, básicamente. Y para mí es importante como retomar esa parte en lo personal de tienes que entender que tu libertad llega hasta donde llegan las de los demás y tienes que ser cuidadoso con eso, porque dentro de los demás está la percepción que hay de ti, ¿no? Bien comentaba al inicio Fabio, una de las cosas que más como que impactan, por lo menos en el tema de padres a hijos, son estas enseñanzas que no importa el tiempo, no importa el momento, las puedes traer de vuelta, ¿no? Las puedes recordar, las puedes tomar, para bien o para mal, cualquier enseñanza la puedes traer de vuelta en cualquier momento, ¿no? Dentro de las personas con las que yo platiqué, está mi papá, está mi abuelo paterno, mis abuelos maternos, mi mamá, que de cierta manera todos tenían este mismo hilo, este mismo camino de ser cuidadoso y ser congruente con lo que haces, porque eso dictamina mucho del cómo te va a ir, ¿no? Más Mm. que nada busca no afectar a nadie para que no te afecten a ti, ¿no? Y creo que por lo menos yo he hablado en este espacio del tema de que en Latinoamérica, en general, parece que se pierde este tema de cuidarnos entre nosotros. Pareciera que a veces no se entiende muy bien que somos un conjunto que tiene que funcionar y no somos uno contra los otros. Somos entre todos una gran población, ¿no?
pues sí, manejar los caminos de todos hacia arriba y el sol sale para todos. Se debe de cuidar, debes de cuidar a los demás como te cuidas a ti, ¿no? Y para mí eso ha sido como que punto clave sin descuidarte a ti, ¿no? Esas son de las cosas que más tengo internalizadas y estoy tratando como que de estructurar para darle un poquito de sentido a lo que estoy tratando de explicar, Fabio. Sí, sí, no, le entiendo perfectamente, Sergio. Sí, yo pienso que en este mundo el tema de la competitividad, el tema de unos son mejores que otros, o el tema de las premiaciones, o el tema de ciertos reconocimientos, cuando en verdad Li- todos deberíamos ser reconocidos, Te voy a señor. interrumpir. Libertinaje es la palabra. Ah, libertinaje. Ah, ok. Vale, vale. Sí, 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 eso son consecuencias de ciertas, digamos, pensaría yo, de rebeldías, ¿no? De ciertas personas con una personalidad rebelde que no está de acuerdo con esa cantidad de normas que se le imponen y pues van es al otro extremo. Entonces, los extremos de ninguna manera son buenos. Siempre lo mejor es el equilibrio. Pero los seres humanos tendemos a estar en los extremos, de ir un extremo al otro, sintonizando como ese equilibrio que queremos encontrar en algún momento de la vida. Y volviendo a lo que estaba comentando, ese tema de las competitividades, eh, del reconocer a unos y a otros no, el de premiar a unos y a otros no, considero que eso ha influido precisamente en eso importante que estaba comentando usted, Sergio, sobre el tema de comunidad. Somos una comunidad, somos una unidad en la que deberíamos todos actuar en función de todos, como el famoso eslogan de los mosqueteros, todos, todos para uno y uno para todos. Em, y qué bonito es, por ejemplo, que un sistema de educación, en lugar de premiar a unos y no premiar a otros, se premiaran a todos, ¿cierto? En la época en que yo crecí, y creo que actualmente aún todavía se da, pero creo que eso ya está cambiando por fortuna, hay seres que son buenos para matemáticas, para los números, hay seres que son buenos para las artes, la música, la pintura, el baile, la actuación. Hay seres que son buenos para la cocina, por ejemplo, la gastronomía, el ser chef. Hay seres que son buenos para otras cosas, para ingenierías, para... Entonces, ¿yo cómo voy a comparar el que es artista con el que le gustan las matemáticas o con el que le gusta la gastronomía? Pues no puede haber un eje único para las tres porque son diferentes, sino más bien como unirlos, felicitarlos y apoyarlos a cada uno en lo que se les facilita, en lo que le pueden compartir a los demás. Entonces el que sabe matemáticas le ayuda al artista a entender los números. El que sabe de arte le ayuda al de matemáticas a aprender a pintar, a aprender a cantar. O lo mismo la gastronomía, el que le gusta el chef, comparte sus virtudes con el que sabe matemáticas, con el artista. Y eso sería pues lo que usted decía, Sergio, un mundo ideal, ¿no? Una utopía de cierta manera. Pero yo tengo fe y siento que si las familias, cada unidad, cada familia empieza a actuar de esa manera, la humanidad seguro que en algún momento va a llegar a un nivel de evolución así de maravilloso. Sí, eso es lo que pienso yo, Sergio, y es ese idealismo con el cual yo, pues, en este momento estoy intentando plantear en mi vida de familia. Por Ok. supuesto, he tenido un aprendizaje fuerte porque, claro, yo también he venido con una cantidad, digamos, entre comillas, de basura espiritual, de basura eh, en el ADN, ¿cierto? Que debemos transformar y limpiar para ser mejores humanos y para que nuestros descendientes lo sean mejor aún. Y gratitud con lo que nuestros ancestros pues nos pasaron, nos transmitieron, y ya sea por ADN, y lo que bien decía Sergio, el testimonio.
O sea, la congruencia, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental. Y cuando no la hay, es decir, cuando se dice una cosa pero la acción dice otra, la que manda es la acción. El testimonio, el ejemplo es el que dice la verdad. Las palabras se pueden decir lo que se quiera, pero el que va mostrando cuál es la verdad de cada uno es el testimonio, es la acción. Sí, Sí, Sergio. Ujú. justo por ahí como que quisiera empezar como con las preguntas porque me interesa bastante, Fabio. Eh, Saber de usted en qué momento la filosofía entró, cómo entró, con, vaya, no quisiera decir con qué ramas, pero por ejemplo, con qué apartado de la filosofía usted se identifica más, tiene mayor como congruencia o igual y no nombres o igual y no autores, pero ideas, ¿no? Me comentaba que ahorita es un idealismo que tiene. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se basa? En qué gira alrededor por lo menos la filosofía de Fabio actualmente? Bueno, en este momento mi filosofía, Sergio, y para la audiencia les comparto, se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, en la Biblia, básicamente en los evangelios. Aunque la Biblia pues está catalogada pues dentro de una religión que es la católica, ¿cierto? O la cristiana. Mm. Voy a hacer un apartado. Sí, Mi papá señor. me hizo un par de veces cuando yo recién empecé como en el tema de hacer los sacramentos, de ser la primera comunión, la confirmación. Yo Ujú. un poco, vaya, por la edad, un poco renuente, ¿no? Pero Sí, uno de sus consejos que me dio y que al día de hoy me sirvieron porque la releí creo que hace un año, ya cumplí un año de eso, que tuvo un momento como que muy oscuro en mi vida. Él me aconsejó, lee la Biblia no como un libro de religión, ¿no? Yo soy agnóstico, pero no lo ujú. leas como un libro de religión, léelo como un libro filosófico. Y cambiar ese aspecto ayuda muchísimo con el entendimiento de esa lectura. Claro, Sergio. Y no sabe la alegría que me da lo que me cuentan. Además, porque es una historia de vida que se puede compartir de una manera muy útil para otras personas. Que, claro, enfatizan el libro de la Biblia como una religión, pero verlo fuera de eso es un libro supremamente interesante en donde hay muchas enseñanzas de vida y hay una cantidad de riqueza, mm, de consejos, de guía para tener una vida mejor y ser un mejor ser humano. Y me parece, le repito, Sergio, mm, que esa sugerencia que le hizo su padre es de abrazarla con un abrazo repleto de gratitud. Por favor, le da a su padre Sergio un saludo muy especial de mi parte y le dice que Claro que mis sí. aplausos y mi admiración por eso. Sí. Entonces, redondeando la respuesta sobre lo que me pregunta Sí, sí, Sergio no, de en qué momento, continúe, Fabio, sí, continúe, por eh, favor. no, tranquilo, es el tema de la filosofía a través de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que están consignadas en la Biblia. Y no solamente en los evangelios. Yo mencioné los evangelios porque son los de más fácil lectura. Hay otros libros en la Biblia que también hay enseñanzas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías también menciona cosas de vida que son muy útiles, muy, muy útiles. Pero para aquellas personas que quieran, de cierta manera, encontrar respuestas a situaciones difíciles, porque eso es otro punto interesante en la vida de los seres humanos. Cuando estamos en una situación difícil, como lo mencionó Sergio hace un momento, que estuvo en una situación oscura en su vida, y hay muchas, muchas causas en las cuales una situación puede ser oscura, puede ser sentimental, puede ser laboral, puede ser de salud. Digamos que son en esos tres, digamos, tres ejes fundamentales de la vida en un ser humano. Entonces, bueno, yo diría que no muchas, no, sino dentro de esos tres ejes
se pueden encontrar las causas por las cuales uno puede pasar por una situación difícil. Y el ser humano cuando está pasando por esas situaciones es cuando empieza el alma a buscar esas respuestas para poder salir de esa situación oscura. Es como una manera en que el espíritu obliga al ser humano a hacer un pare en la vida agitada que se lleva y poder pensar, reflexionar, filosofar, que realmente es lo que me está pasando, cómo puedo transformar esta situación y cómo puedo salir fortalecido de esa situación. Porque claro, hay momentos en los que uno en lugar de salir fortalecido, pues sale más débil, porque la situación ha sido tan fuerte, tan difícil, que las fuerzas se agotan, que la situación lleva al ser humano a pensar ya no aguanto más, ya no sé qué hacer, ya no puedo más, ¿qué hago? Entonces, son situaciones que rayan en el límite de la desesperación, en el límite de tocar un fondo en el cual, cuando ya se logra entender, y muchas veces lo que hay que entender es que no hay nada que entender, que no es tan sencillo llegar a ese punto de entendimiento, es cuando se empieza a ver mm, una manera diferente de vivir, de sentir y de actuar. Entonces ahí es cuando la coherencia de vida empieza a ser un testimonio de lo que se está viviendo como ser humano. Y eso se siente, eso es algo que se siente. Y cómo esto no se puede explicar tan fácilmente con palabras. Cada persona lo va viviendo en la situación que debe vivir. Entonces, desde ese punto de vista, Sergio, diría yo que es mi filosofía en este momento, ¿no? Y desde cuándo entró el tema de la filosofía en el nombre de Jesús de Nazaret. Puedo decirle, Sergio, que hablemos de hace 3 años tal vez. Sí, hace 3 años tal vez, viéndolo desde el punto de vista filosófico. Así como su padre le comentó, Sergio, que viera la Biblia como un libro de filosofía, de conocimiento, más no como un libro religioso. Ok. En eso también coincidimos. Sí. Ok. Voy a tratar de hacer como una otra abstracción de esto. Aparte de filosofía, yo he ido, y aquí, bueno, en este espacio lo he comentado varias veces, desde los 8 años yo fui a terapia. Diversas situaciones, ¿no? 8 años, muchas personas dirían, bueno, es muy, muy temprano para esos temas, ¿no? Y particularmente más que darme como salidas, me daba más preguntas. Al grado que empecé yo a estudiar psicología por mi parte, ¿no? O sea, empecé yo a buscar libros, empecé a buscar el tema de las conductas, el tema de cómo funciona los pensamientos, las ideas, los comportamientos, las emociones. Y digo, después de varios libros, como 5 terapeutas, ¿no? Y varias sesiones que año con año trato de estar mínimo un paro 3 meses en terapia para poder como reorganizar mi cabeza, ¿no? Mi mente, para poder estar un poquito más en orden, o que me ayuden a encontrarle un orden a las cosas, que al final de cuentas uno elige para que pueda utilizar la terapia también. Eh, Me fue ayudando a entender un poquito lo que comentaba acerca de estos momentos difíciles, estos momentos complejos. Y es algo lo que yo le adjudiqué, o por lo menos logré poner la descripción normativa de la fe, que la fe es la confianza en algo, es esta forma de decir tengo fe bueno, en tu caso, en el caso de la religión puede ser el tema de la iglesia, de un Dios, la religión que sea tiene su respectiva fe con su respectivo nombre, por así llamarlo, su respectivo ser supremo. Um, y para la gente que yo decía, ok, pero yo no me he llegado a sentir identificado con ninguna religión que me llene o que me haga sentir parte de ella, ¿en qué puedo tener fe yo? ¿No? Y ese fue un camino que estuve hace, estamos en 2024, en el 2021, hace 3 años, que me tardó como, sí, un año fácilmente de terapia, de
entender cómo es que funcionaba mi forma de ver las cosas, mi vida, qué es lo que me había pasado durante 21 años, eh, qué si era yo, qué había tomado otras personas, que era no mío, pero que yo lo tomaba. Todo eso de conocerme a mí mismo, fue un viaje de un año bastante, no quisiera decir difícil, pero quizás complejo, algo que no es muy normal de hacer, me atrevo a decir, o sea, no es muy común, por lo menos no a esa edad, y no bajo unas condiciones un poquito más tranquilas, ¿no? Porque podré entender que hay otras situaciones que te orillan incluso a esa parte, pero algo en lo que yo aprendí que me faltaba era fe, ¿no? Y era ese tema de poder confiar en que las cosas que no entendía, no forzosamente yo estaba mal por no entenderlas o había algo que entender, ¿no? Y lo tocaba, lo tocaba bastante bien en lo que comentaba. Eh, para mí esa parte de la fe fue, va a sonar un poquito redundante, pero es fe en las acciones, fe en lo que estás haciendo, fe en ti mismo, fe en que estás tomando las decisiones correctas o incorrectas, pero las que puedes tomar en este momento, ¿no? Y eso fue lo que a mí me dio un poquito de paz y lo que me hizo poder avanzar para poder decir, sabes que yo no tengo fe en una religión, pero tengo fe en que mis decisiones me van a llevar por un buen camino, ¿no? Más que nada, si utilizo estas reglas, estas ideas, estas formas de pensamiento que me daban mi familia, ¿no? O otras personas, ¿no? Porque no solamente influyó en mi familia, tuve también mis profesores de filosofía en la universidad, mis profesores de filosofía en la preparatoria, ciertos libros. Hay varias cosas de donde obtener el conocimiento que te puede ayudar a estructurar como esta plantilla, este pequeño libro, este manual de instrucciones que puedas usar en tu vida diaria, ¿no? Para mí es sumamente importante y esto por eso comparto en este espacio que para mí es compartir mis experiencias, la forma en la que pienso, las cosas que vivo y el cómo lo manejo para los demás, ¿no? Yo no estoy siguiendo un manual de nadie. Va a sonar un poquito quizás arrogante para algunas personas, pero yo creo que cada quien puede hacerse su manual y está en la responsabilidad de desarrollar su propio manual, de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir estas reglas que me estoy imponiendo y si bajo estas reglas estoy actuando bien y nos va bien y no estoy afectando a nadie, creo que es por lo menos un camino por donde empezar, ¿no? Y eso lo empiezas con la fe, lo empiezas con la confianza, que es lo que yo traduje de la fe. Y el tema de la religión, el tema del catolicismo, del cristianismo, judaísmo, budismo, todo eso te da un inicio, una plantilla de fe, una plantilla de, mira, pues puedes creer en estos principios, puedes creer en estos valores, puedes creer en estas vías de pensamiento, porque esto te va a hacer bien, ¿no? Hace poco, y le voy a poner el ejemplo, Fabio, porque me llamó mucho la atención, a una persona amiga mía me comentaba que había comenzado una rutina de levantarse temprano, porque siempre le había costado levantarse temprano y había recién empezado, ¿no? Llevaba ya un par de semanas y cuando le pidió la opinión a su círculo decía, no es que para que te levantas temprano, es que am, no te vas a acostumbrar tan fácil, esta rutina no es la tuya, como que poniendo trabas o poniendo peros o poniendo como el lado negativo de las cosas, ¿no? Al grado de dejó de levantarse temprano porque se desmotivó y me marcó y me dijo, es que no sé qué hacer, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Eh, algo que te hace bien, no hay forma de contraargumentarlo. Una buena práctica como es levantarse temprano, no hay forma en que alguien te diga que está mal, ¿no? Y creo que esto es parte de cosas de fe, ¿no? O sea, si tienes confianza en que estas acciones son buenas, síguelas, no importa lo que digan, no estás afectando a nadie y te estás haciendo un bien. Sí, sí, sí. Qué historia tan interesante, Sergio. Me parece eh, de un valor muy grande porque le comparto algo que mientras me contaba la historia, algo que en algún momento de mi vida también supe a través de una persona muy sabia, también una señora psicóloga, María Eugenia de Hart, una psicóloga sistémica. En algún momento hablamos sobre mm, el deseo de las personas de salir adelante de cierta situación. Por ejemplo, el caso que comenta Sergio del amigo que quería levantarse temprano
Es una amiga, se llama Carmen. Eso, la Carmen quería aprender, pero el mismo entorno la desmotivó. Las mismas personas que la rodeaban no la motivaron a seguir haciendo algo tan positivo para ella como levantarse temprano. Y eso es normal y así sucede generalmente, por ejemplo, en personas, mm, por ejemplo, en este caso que era un hábito muy interesante el de levantarse temprano, hay otras personas que están en adicciones como el alcohol, por ejemplo, que son situaciones muy complejas, muy duras, muy difíciles. Y la persona que empieza a lograr a salir adelante, el mismo entorno o las mismas personas que lo rodean, que quieren que salga adelante, lo empujan a que no salga. ¿M? Entonces empiezan a decirle, pero está sobrio. Uy, pero qué raro eso. O sea, en lugar de motivar, desmotivan. Y el punto que plantea Sergio de tener la fe, la creencia en sí mismo, me parece regio, me parece genial para que cada uno de nosotros, en la medida que queramos aplicar algo en la vida interesante, lo hagamos por nuestra propia convicción, sin depender de los demás. Y estar prácticamente vacunados o protegidos contra cualquier lanza que se nos lance, ¿cierto? Hacia nosotros mm, con respecto a eso que queremos mejorar, no la sintamos en ningún momento, que sea como casi que una cosquilla, ¿cierto? Un golpe sin importancia. Entonces, el tema que plantea de la fe y la convicción de nuestras creencias es, sí, es fundamental para poder evolucionar en algo que aparentemente sea pequeño. Por ejemplo, Carmen quiere aprender a levantarse temprano, quiere disfrutar el levantarse temprano. Pero cuéntame una cosa, Sergio, ¿ella qué hizo finalmente? ¿Dejó de levantarse temprano o ha vuelto a intentarlo? Lleva ya un mes que se puede levantar temprano. Oh, genial. Y ella se debe sentir muy contenta. Y lo celebra cada que puede. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que me le voy a unir a Carmen, Sergio, ¿sabe? Para que le Es, cuente que... claro que sí, 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 yo le cuento, ya escuchará, estoy seguro que lo va a escuchar. Pero eso sí, es algo sí. que, y que también se vuelve contagioso, ¿no? Algo de lo que voy a estar hablando en los siguientes episodios, en los siguientes monólogos, ¿no? Es este cambio. Otra cosa que me gustaría preguntarle, Fabio, el tema espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, mi corriente filosófica es un materialismo dialéctico, nada más para explicarla como que a grandes rasgos. El materialismo no solamente es el tema de las cosas que se pueden tocar, ¿no? Es básicamente lo que se puede ver, ¿no? Lo mencionamos muy bien con las acciones y las palabras, ¿no? Las acciones son un materialismo, las acciones se pueden ver, las acciones se pueden como comprobar, ¿no? Sí, Tienen de cierta manera un valor más fuerte cuando comparas una acción en el mundo contra una palabra en el mundo. La acción, mover una piedra es mover una piedra y decirle algo a la piedra, aunque tiene un valor, no significa lo mismo moverla, ¿no? Entonces ujú, el valor directo es el moverla, ¿no? Entonces para mí, digo, explicando a palabras sencillas, el materialismo funciona así para mí. Y el tema, el apartado de la segunda palabra, lo dialéctico, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, es este tema de poder conversar, anteponer, contraponer, versar la realidad que cada uno vive para poder llegar a la verdad, ¿no? El tema de la dialéctica para mí es algo bien importante. Si no me equivoco, el acercamiento socrático, que es el yo no sé, yo solamente sé que no sé nada. El tema de saber acercarse y escuchar más que querer llegar a predicar, para mí es bien importante, ¿no? Poder entender o llegar a escuchar a las demás personas, entender el entorno, saber, por una manera de decirlo, en qué sala estás, alrededor de quién estás, y entender entonces cómo funcionan las cosas en ese momento o en esta instancia, siento que es sí, bien importante para mí, ¿no? Entonces, para mí como materialista dialéctico, el tema del espíritu, el tema del alma, aunque me cuesta trabajo poder materializarlo, sé que hay forma, ¿no? Sé que hay forma de detectarlo, sé que hay forma de entenderlo. Y por eso estoy como que en esta constante búsqueda, ¿no? Aunque yo ya decidí, por así decir, en un momento cuál es mi fe, creo que puede cambiar.
la dialéctica trata de eso. La dialéctica trata de que sabes que sí creo que hay un punto mejor, un punto que haga de cierta manera, entre comillas, maquiavélicamente, un mayor bien. Se puede cambiar, se puede cambiar de decisión, se puede cambiar el flujo. Y para mí es bien importante, ¿no? Entonces, el tema del espíritu me gustaría saber de su parte, Fabio, cómo lo ha manejado, cómo lo entiende y el valor o la importancia que hay detrás de ello para usted. Yo, escuchando lo que me está narrando, lo que me está describiendo, Sergio, yo lo resumo en la enseñanza y coincido completamente con lo que está exponiendo Sergio, en que el testimonio tiene más peso que la palabra. Y es la frase de Jesús de Nazaret precisamente, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en la parte espiritual yo también la enfoco en las acciones y en hacer bien, en lo posible, en no hacer sentir mal a nadie, en lo posible, en no dejar dominar por emociones negativas como por ejemplo el enojo o la ira, que son devastadoras. En realidad no vale la pena mm, dejarse dominar por ese tipo de emociones, en las que en algún momento se le puede llegar a hacer un daño muy grande a otra persona sin necesidad alguna. Entonces, la parte espiritual yo la concentro mucho, Sergio, en lo que acaba de decir, y es en siempre hacer el bien a los demás. En que si no en que si no se va a hacer bien, entonces no va a hacer nada, ¿cierto? Pero no hacer daño. Entonces, siempre buscar el servir, siempre sentir como esa alegría de yo que puedo aportar a una comunidad y no el egoísmo en el que se piensa la comunidad qué me va a dar a mí, ¿ya? Que es un De pensamiento esa muy manera. popular, es un pensamiento muy popular actualmente. Y voy a aportar un poquito. Voy a citar a mi mamá, Sí, que claro. esta es una frase de mi mamá, Ujú. que mi mamá decía, si no vas a decir nada bueno, entonces mejor no digas nada. Buenísimo, buenísimo. Por favor, dale un abrazo a su mamá también, Sergio, de gratitud y de admiración. Por favor. Genial, una enseñanza muy valiosa. ¿Mm? Claro que sí. Espectacular. Sí, sí. Em, entonces, sí, yo creo que la parte espiritual va enfocada en ese orden eh, de servicio hacia los demás, Sergio. Y en eso ando también como enfocando mucho mis acciones, ¿no? Lo que voy a hacer. Em, ¿Cómo puedo hacer sentir a alguien? Es decir, si yo puedo ayudar, lo voy a hacer, ayudar. Porque muchas veces uno en cosas pequeñas se puede ayudar a alguien y uno no lo hace. Como que por indiferencia, por desconfianza, por, por prepotencia, por arrogancia también en algunas veces, en algunas ocasiones, no se hacen obras que son, entre comillas, pequeñas, pero que podrían tener un impacto supremamente valioso y grande en otras personas. Sí, en eso es que yo enfoco el espíritu, Sergio, el valor del espíritu en el servicio. Ok, ok. Em, Quisiera ahondar, digo, porque creo que una de las cosas que hemos estado como moviendo ahorita en esta línea, aunque empezamos mencionando el tema de la comunidad, como que se abstrajo hacia el tema personal. Solamente quiero hacer como que la aclaración. El tema de las acciones que uno toma, y esto es algo que a mí me gusta repetirle mucho a mis amigos, porque también en este último año eh, mi círculo ha cambiado muchísimo, pero demasiado. Yo estaba un poquito más acostumbrado a tener alrededor de mí personas, aunque egoístas, me atrevería a decir más que egoístas, eran irresponsables. Y el tema de que las personas con las que ahora me junto, uno, comparten el denominador de que la mayoría son un poquito menores que yo, o sea, son 2, 3 años menores que yo. También las personas de mi edad se acercan a mí pidiéndome un poco de consejos. Y eso es algo que a mí me pasaba mucho cuando era más pequeño.
Porque yo era un chico de casa, era una persona que, por ejemplo, le caía bien a los papás de todos mis amigos, aunque a esos amigos podía no caerles bien, ¿no? Y recapitulando un poco, es eso. Yo me enfocaba mucho en el cómo tratar a las personas. Y al día de hoy, creo que la clave en mi comportamiento o en mi forma de actuar es en el cómo trato a los demás. Más que enfocarme en lo personal, y se lo explico mucho a mis amigos, es ese asunto mío, ¿no? Y ustedes lo van a ver cuando vienen a mi departamento y lo ven todo limpio o lo ven hecho un desastre. Ahí pueden ver qué tan bien o qué tan mal estoy estable emocional o de cualquier otra cosa diagonalmente, ¿no? Um, y el tema de las acciones con los demás es, esto es lo que sí pueden ver cuando yo estoy afuera. Cuando yo estoy afuera y, no sé, estoy en el transporte y apoyo a una persona que tiene en el tema de silla de ruedas para apoyarla a salir, ¿no? En el transporte público. O el tema de que siempre estoy preguntándole a los compañeros de la universidad, que estoy ya un año de terminar la carrera, de que, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te echo la mano? O sea, todos estamos en este jueguito de terminar la universidad. Yo no estoy compitiendo contigo para saber quién es mejor estudiante. Claro que no. Si yo tengo la tarea, te la explico, te echo la mano y en última instancia te la paso. ¿Por qué? Porque al final de la historia todos queremos salir, todos queremos esto, ¿no? Y en el tema, por eso lo quiero abstraer, porque el tema de poder estabilizar el tema personal, el tema tu individuo, es para que lo logres extrapolar, ¿no? Y haciendo referencia a lo que hablábamos al inicio, ser congruente. Si esto es lo que tú eres contigo, es lo que tú puedes ser con los demás. Y el por qué no serlo, la respuesta la tiene cada quien. Yo siempre le digo a los demás que tengo dos amigos muy cercanos ahorita, Mauricio y Leo, que me dicen es que ¿por qué nos tratas bien? O, por qué, o sea, y tenemos pláticas filosóficas para que no son preguntas que salen de la nada, o sea, son preguntas que están fundamentadas de por qué los trato bien o por qué cuando vienen a mi casa les invito el desayuno o no sé, se quedan aquí a dormir de vez en cuando y la escuela les queda un poco más cerca. Y eso no es que, ¿por qué tú haces eso? O sea, ¿cuál es la razón detrás? ¿Cuál es el motivo? Y para mí así deberíamos ser todos. Esto que yo hago es lo que quiero que ustedes hagan, ¿no? Otra anécdota, hace un par de semanas, hace un mes ya, falleció un amigo de Leo. Eh, y yo le decía, un día después de que fue el luto y que vino y que estuvimos platicando toda la noche, porque pues fue su primera muerte cercana, que también es un tema que voy a abordar en la temporada, eh, él me decía, es que no entiendo si me conoces tan poco tiempo, que nos conocemos medio año, eh, no sé por qué me has abierto tanto las puertas y me hace sentir muy seguro cuando estoy acá contigo, ¿no? Y yo le comentaba, Sí, mira, te voy a poner un ejemplo bien seguro. Si por alguna razón el día de mañana a mí algo me pasa, yo quiero que así como yo los traté a ustedes, ustedes traten a mis hermanos. Porque ustedes saben que para mí no hay nada más importante que mis hermanos. Y quiero que si alguien se queda con esta imagen de mí, es lo que yo deje para mis hermanos, ¿no? Aunque no sea yo, que sea mi círculo, que mis hermanos puedan verme a mí, aunque sepa que me van a tener en su pensamiento, puedan verme reflejado en las personas con las que estaba. Y esas son como que las partes en lo que yo digo, ahí es donde entra la comunidad, ahí es donde entra el entorno. sí, sí, así es, así es. No, me tiene impresionado, Sergio, el nivel de evolución que lleva. O sea, para la edad que usted tiene, Sergio, usted va, un Eh, siglo adelante de fa- muchos. Fácil ni bonito ha sido, fácil ni bonito ha Sí, sido, pero tiene no sé si sus recompensas, pero sus buenas consecuencias, me gusta llamarle. sí, claro que sí, no, y es que el camino, esa es otra de las enseñanzas precisamente de Jesús de Nazaret, eso que usted acaba de comentar, Sergio. El camino al cielo es el camino estrecho, no es el camino fácil. El camino a la perdición es el camino amplio, el camino que generalmente los seres humanos tomamos. Entonces, por eso hay una frase también muy interesante que tiene que ver con esta enseñanza de Jesús y que es la que usted está aplicando en su vida, que el camino al cielo parece el infierno y el camino al infierno parece el cielo. Entonces, por eso es que muchas veces, pues claro, no es tan sencillo, es desafiante, es retador. Entonces, por eso la satisfacción que se siente cuando se logra eh, salir de una situación difícil, de una situación fuerte, esa satisfacción es proporcional
al sufrimiento que se tuvo. Si el sufrimiento fue grande, la satisfacción va a ser igualmente grande, inclusive mejor. Entonces, creo que de mi parte, Sergio, me siento muy, muy honrado de estar conversando con usted digamos, en este momento y de saber que le llamó mucho la atención en la tertulia anterior, que le haya llamado la atención compartir conmigo este tipo de temas, porque en realidad creo que usted va más adelante que yo, por supuesto. Y por eso le presento mi admiración. Muy Eh, bien, Sergio. eh, lo- Genial. Aprecio bastante tus palabras, Fabio. Igual, vaya, yo creo que lo que a mí me desprestigia, lo digo a veces, es como la edad, ¿no? Alguna vez, y también salió de mi papá, que él me decía, es que tú tienes 25 años, yo te doblo la edad, entiendo que me quieres enseñar algo, pero la experiencia me da un poco la Mm. razón, ¿no? Entonces, aún me falta. Insisto en este camino socrático de yo solamente sé que no sé nada. Y lo que pueda, justamente en estos espacios, lo que pueda compartir es lo que a mí me llena, ¿no? Lo que yo pueda compartir con la persona que sea que me escucha, se pueda llevar algo, ¿no? Es parte de esta, inclusive de lo que bien comentaba Fabio, la parte servicial, ¿no? Yo Sí. no busco más que compartir con estos espacios, con estas pláticas que para mí son bien importantes porque también me demuestran los cambios que uno va llevando. Y creo que para ese lado me gustaría irnos un poquito unos pasos. Yo hace 3 4 años que empecé a grabar estos episodios y sí noto bastantes cambios de la persona que era hace 4 años a la que soy hoy en día. Y eso es que es poco tiempo, ¿no? O sea, usted que me dobla la edad, me gustaría saber todos estos cambios, si es que los ha visto, cómo usted ha manejado estas cosas de incluso cambiar radicalmente de vía o de camino, cómo han sido en una persona que tiene ya su experiencia, eh, eh, estos momentos donde uno tiene que cambiar o girar el volante. Bueno, mm, usted hace un momento, Sergio, comentó algo que me pareció muy interesante. Y fue el de cada persona tiene sus vivencias, cada persona tiene su manual, cada persona tiene su historia. Entonces, y me ha pasado de cierta manera con uno de mis hijos, que con ellos, por ejemplo, y que coincide con lo que me acaba de comentar Sergio, que le dice su padre, que la experiencia, ¿no? La experiencia está presente y esa es la que nos enseña. Porque muchas veces mm, yo he tenido una experiencia en alguna situación similar a la que está viviendo mi hijo. Y yo trato de decirle, mire, no enfoques tanta energía en esta situación que no vale la pena. Pero el que está sintiendo es él. Y él quiere entonces desgastarse ahí en ese momento y hasta que pues no lo viva, no va a entender, ¿verdad? Entonces, eh, la respuesta a la pregunta que me hace Sergio es que en la medida que se va viviendo, en la medida que se va experimentando y en la medida que se va comprendiendo las situaciones y las enseñanzas que nuestros ancestros de cierta manera o nuestros profesores sabios o nuestros amigos sabios nos quieren compartir, hasta el momento en que yo no la experimento en mi interior, en mi ser, es que logro comprender. Muy pocas veces, y no tendría en este momento un ejemplo claro de en cuáles se puede hacer uso de la experiencia ajena, ¿no? Para poder como superar situaciones fuertes, difíciles, o que tal vez no sea necesario vivirlas, pero el alma misma lo va llevando al ser humano a experimentar todas las situaciones que experimenta para evolucionar, para evolucionar. Sí, Sergio, Ok, esa es mi posición con respecto a esa, digamos, situación que planteas. ok, bien. Am, Ahora tengo curiosidad.
¿Algún tema que usted tenga como en mente cuando empezamos con esta plática que no hayamos tocado aún? Yo todavía tengo, pero abro esa parte como de también me gustaría escuchar algún planteamiento, alguna pregunta. Pues en este momento, Sergio, la verdad, honestamente yo estaba muy atento, digamos, mi disposición es a escucharlo, Sergio, y compartir esa visión que me parece, pues, supremamente interesante, vuelvo y repito, y lo voy a decir muchas veces, de una persona tan joven tenga esa visión filosófica de la vida. Entonces, en este momento no tengo algún tema en especial en mente, no. Ok, Mi idea era escucharlo y poderle compartir desde mi experiencia de vida lo que, pues lo que he experimentado, ¿no? Con estos temas interesantes de evolución. ok. Ahora que me comentaba de su hijo y estas situaciones donde de pronto es como un poquito complejo el tratar de mira, no tomes tanta energía para esta situación, aunque pues para uno desde fuera puede ser una situación pequeña y uno desde adentro dice se me está cayendo el mundo a pedazos, ¿no? He estado en ambos lados, ¿no? Sí, Porque pues tengo hermanos, ajá, también el tema de mi papá, ¿no? Que me dice que estás haciendo demasiado alboroto por algo un poco pequeño. Yo me acuerdo ujú, también digo, citando a mi papá, que él me decía, escoge tus batallas. eh, ere- Tienes que pensar que eres un soldado o eres un militar o un ejército con cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de energía, cierta cantidad de recursos. No puedes dedicar tantos recursos a una sola cosa o al revés. No puedes desplegar a todos tus recursos para todos lados porque en ningún lado vas a ser fuerte, ¿no? Y el tema del cómo estamos lidiando, por lo menos mi generación, con diversos problemas, sí creo que a veces pecamos de como no ser conscientes, de como no tratar de ver, como hay un psicólogo mío que lo decía, el bosque desde arriba, ¿no? A veces el árbol se ve inmenso cuando lo ves de frente, pero si pudieras volar, verías que solamente hay un árbol enfrente de ti y no es más que darle la vuelta o más que poderlo escalar. No es tan inmenso hasta cuando lo ves ya de lejos, ¿no? Entonces, para todo ese tema de apartados de experiencia, sí creo que mi generación se está un poquito quedando atrás en el cómo... A ver, soy una persona muy confrontativa. Soy una persona que creció con a los problemas no se les escapa, los ves de frente, los analizas y los resuelves, ¿no? Y si no los puedes resolver, te das por vencido y a lo que sigue, porque no te puedes quedar estancado en un problema, ¿no? Y esto es algo que yo creo que sí es algo que ha perdido por lo menos el entorno actual, el entorno de la generación que estamos, porque, y lo leí hace rato de una psicóloga que hacía la mención de, ok, entiendo que te quieras alejar de las cosas que te hacen daño, entiendo que te quieras alejar de las cosas que de primera mano no estás de acuerdo, pero ¿por qué sobreproteges tanto a tu persona? ¿Por qué estás tan atrapado en este escapismo de lo que no te gusta? ¿A qué tanto estás protegiéndote o qué tanto no puedes controlarte, ¿no? Y, y creo que en ese tema de las experiencias, el cómo nos influyen ciertas cosas, el cómo no percibir que estás gastando más recursos, más militares, más soldados a una batalla que igual y no puedes ganar, o una batalla que llevas mucho tiempo ya peleándola y no la has ganado, saber soltar y ceder o saber cuándo dar el último, la estocada final y ya dar el paso, son cosas que se están perdiendo. Son cosas que desde mi perspectiva entiendo de dónde vienen, entiendo por qué es importante decir, ¿sabes qué? Me alejo de esta parte porque no me gusta, pero también creo que, y se ha visto opacado en los últimos tiempos, la parte de, ¿sabes qué? Esfuérzate un poco por resolverlo. Eh, Trata de darle otro enfoque, trata de buscar otra manera. Y eso es algo que yo sé que su generación tenía, Fabio. Yo sé que ustedes eran de resolver las cosas, no echarse para atrás. sí, no, y esto que usted, Sergio, está planteando y está describiendo, tiene mucho que ver también con el mundo en el que estamos actualmente y con el mundo en el que crecimos nosotros, por ejemplo. Es decir, el cambio que ha tenido el mundo también eso influye, para mí, considero que influye
en la forma en que los seres humanos van a ir evolucionando, porque son mundos completamente diferentes. Actualmente la tecnología influye muchísimo, mucho, mucho. Y bueno, pienso yo que la tecnología, por ejemplo, es una herramienta que nos puede ayudar mucho a evolucionar de una manera más rápida. Por ejemplo, esto que usted ha estado haciendo, Sergio, desde hace 4 años, este tipo de monólogos, este tipo de tertulias, este tipo de compartir información desde el punto de vista espiritual, humano, de evolución como ser humano, ha visto en la tecnología una facilidad y una herramienta para poderlo compartir al mundo, ¿cierto? Entonces, claro, esa generación en la que nosotros crecimos, ¿qué edad tiene su padre, Sergio? Me imagino que muy cercana a la mía, Sí, o un poco... si yo tengo 25, él cumplió 50 este año, iba a cumplir 51 en marzo. Claro, yo soy mayor que su padre, Sergio, sí, somos contemporáneos. Entonces, 4 años prácticamente. Entonces, crecimos en un mundo, claro, en el que era hacia adelante, hacia adelante. Hay que superar los retos que se nos presentan, pero también habían otras formas eh, de recibir educación, otras formas de superar los retos, en fin. Entonces, porque es que en este momento me está llegando un pensamiento y es que, por ejemplo, cómo me hubiera encantado a mí haber tenido otra información en la medida en que fui creciendo en la adolescencia, ¿cierto? O incluso también en la niñez, pero ese pensar de los hubiera, ¿cierto? Pues eso no es bueno, porque claro, empieza uno como a enfrascarse en una situación inexistente, que no fue, que tampoco puede ser y que pues no existe. Definitivamente no será. Exactamente, exactamente, y definitivamente no será. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Es asumir y tener en cuenta con gratitud lo que se ha vivido y sobre todo lo que en el momento en el que nos encontramos aquí y ahora. ¿Para qué? Por ejemplo, yo he vivido unas situaciones de melancolía hace unos 2, 3 años, en la que recordaba hace 25 años una situación laboral extraordinaria. Pero por la información que yo tenía como ser humano, de cierta manera la pude haber capitalizado mejor y ahora en el mundo en el que me encuentro ahora, 25 años después, es un mundo completamente distinto. ¿A qué voy con este compartir de historia? Que cuando pasen otros 25 años, entonces cuando yo ya tenga prácticamente 80, recuerde que cuando tenía 55 lo recuerde, oiga, yo supe, digamos, o tomé las decisiones correctas que me ayudaron a evolucionar y para llegar a donde estoy. Porque en este momento que tengo 55 estoy recordando cuando tenía 30, eh, como con un cierto sentimiento de culpa, con un cierto sentimiento de enjuiciamiento, ¿cierto? De remordimiento, de castigo. Y pues eso no es bueno porque no son emociones correctas. Aquí lo importante es entender la enseñanza que ha habido durante este tiempo que ha pasado y valorar profundamente lo que tengo en este momento. Entonces, insisto, ¿qué es lo que quiero compartir? Que si van a pasar otros 25 años, quiero que en los próximos recuerde con alegría 25 años atrás. Sí, sí, es que no es tan sencillo explicar con palabras, pero es como poder aplicar ese aprendizaje en verdad y valorar y con alegría y con fe, Sergio, con lo que sabiamente usted nos ha compartido, el momento actual, para que después, cuando vuelvas a mirar hacia atrás, vas a recordar con alegría, con nostalgia, los momentos que has vivido. Entonces, genial, Hay, súper.
Sí, hay una frase que, bueno, la hizo famosa un filósofo británico. Si me equivoco, su apellido es Collingwood. No me acuerdo del nombre actualmente. Pero Ujú. la cita mucho uno de los creadores de contenido que yo veo, que yo llevo viendo los últimos 2 años, que se llama Roberto Martínez, probablemente sonado, el host de Creativo, que dicta, no puedes juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente. Y aportando a eso también, una de las partes como del materialismo que me dejó un poco más tranquilo porque también yo me acuerdo que tuve una oportunidad muy grande a los 18 años que desaproveché rotundamente y aquí lo he repetido 1000 veces. Am, en este planteamiento del qué haría yo si pudiera volver en el tiempo a ese momento donde pude tomar ese cambio de decisión, el materialismo te dice, habrías tomado exactamente la misma decisión que tomaste, porque en ese momento tu entorno y lo que estabas viviendo te aportó a que tomaras la decisión que tomaste. Es algo que no se puede como idear de que, es que si mi yo de 25 años regresara al yo de 18, con la sabiduría del de 25 lo tomaría. Claro que sí, pero no eras esa persona en ese entonces. La persona de 18 años, el Sergio de 18 años, tomó esa decisión en el entorno del Sergio de 18 años, ¿no? No había forma en que su conocimiento, su entorno, su sabiduría pudiese cambiar la decisión de ninguna manera, ¿no? Todo lo iba a llevar al mismo camino, ¿no? Y eso es algo que a mí me ayudó bastante, como con esas partes de decir, ok, tomé malas decisiones, pude haber tomado mejores, sin embargo, las decisiones que tomé fueron las que yo consideré las mejores en ese momento, ¿no? Y cuando entendí esto, que eso fue, le digo, entre los 21 y 22, ok, ahora que soy consciente de que mis decisiones pueden ser de tal tamaño, entonces tengo que estar seguro de que las decisiones que tomo están bien pensadas, ¿no? Eh, Detrás de esto hay varias cosas, pero no quiero dejar pasar otra parte que también mencionaba, a ver si ahorita me acuerdo. Ahorita lo voy a recordar. Que en mi familia, y eso fue algo que, que me confrontó bastante en ese Sergio de 22 años con mis papás. Había una filosofía o había una idea, había como una regla en la casa, que era no hables, piensa antes de hablar. No digas lo primero que se te viene a la cabeza, piensa antes de hablar. Porque si piensas lo que hablas, entonces dices algo, como dice mi mamá, que va a aportar, ¿no? Si piensas lo que dices, vas a decir algo que va a aportar y que no va a dañar o que no va a quitar. Si no piensas lo que dices, regularmente puedes decir cosas de las que después digas, creo que no debí de haber dicho eso. Sí, sí. No, algo que reforzaría de manera importante esta sabiduría que nos está compartiendo Sergio a todos es cuando vayas a hablar o actuar, ser consciente del impacto que van a tener las palabras que se van a decir y de ser conscientes del impacto de la acción que se va a realizar en los demás. Entonces, eso es un punto que nos enseña a tener conciencia y el tener conciencia es algo que nos ayuda mucho a evolucionar. Sí, Y, y en verdad, eh, tranquilo Sergio, continúa. no, 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 adelante, perdón. Ujú. No, iba a reforzar lo que decías del tema que me pareció supremamente interesante del Sergio de 25 años, es muy distinto al Sergio de 18 y pues no se puede evaluar el pasado con la sabiduría del presente. Y eso lo dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, en el famoso diálogo del Principito con el zorro, cuando el Principito le comenta que si él tuviera esa sabiduría que tenía en ese momento, no hubiera cometido tantos errores en su vida. Y el zorro le dice, pues es que si no hubieras cometido tantos errores, no tendrías la sabiduría que tienes ahora. Es eso, dicho en otras palabras, ¿no? Sí, es inclusive como el ejemplo de la película que la va a conocer bien de Volver al Futuro, ¿no? O sea,
el hecho de volver al pasado y cambiar algo va a hacer que el futuro sea completamente distinto. No serías la persona que eres hoy en día, ¿no? La persona que es consciente de eso. Eh, y, Ajá, sí. es inclusive esa parte de la que quisiera como para ir llegando para empezar a concluir. Eh, Ujú, yo sí creo que soy un fiel creyente que las personas que somos hoy en día pueden ser mejores mañana, pero ujú. no pueden ser mejores en base al ayer. Ya me acordé que, ya me acordé qué Ajá, es lo que iba a decir. Hay otra, lo que habíamos dicho, ¿no? De lo que no fue y no es ujú, esa es una filosofía de un antiguo griego Parménides, que en uno de sus viajes, bueno, en una de las historias que cuenta Parménides, una persona llega con una diosa y la diosa le brinda esta parte de sabiduría, ¿no? Estoy contando la historia a muy grandes rasgos, um, ujú, perdón, a rasgos muy pequeños, pero lo que le dice es, en la vida, en la realidad, en la verdad absoluta, lo que es era y lo que es será y lo que no es no era, lo que no es no será. No, nada puede pasar del no ser al ser, ni del ser al no ser. Entonces, todo este tipo es muy abstracto, yo lo sé, es un poquito complejo, pero ujú. eh, este tipo de situaciones que mi papá bien decía, ¿no? Que el hubiera no existe, ¿no? O en palabras mexicanas, el hubiera es tiempo de pendejos, ¿no? O sea, es algo que jamás se va a poder dar, ¿no? Es fantasear, es esta idea de si hubiera pasado algo desde que lo hubiera está, ya la discusión que sea no va a existir, es imposible, ¿no? Entonces, el tema de ser consciente de quién eres, de quién fuiste y de quién vas a ser, eh, creo que te lleva al camino de poder decidirlo, ¿no? Y lo que yo mencionaba, creo que uno de los caminos más importantes que yo considero todos deberíamos de tomar, e insisto, voy a sonar un poquito arrogante con el decir que todos deberíamos hacerlo, la parte de saber de dónde vienes, saber qué fue lo que te hizo y saber con qué te quieres quedar, ¿no? Bien, muy popular ahorita en terapia, ¿no? Que uno no es lo que le hicieron, pero sí es lo que hace con lo que le hicieron, ¿no? Entonces, el hecho de cómo tomas cómo abrazas lo que has sido y lo que te ha pasado y lo logras modificar o soltar, creo que es el camino más importante que uno empieza a tomar desde cualquier momento, ¿no? Y estas constantes evaluaciones que yo me hago son eso, ¿no? El saber también decir, y una discusión que tuve con una amiga hace a mediados de año, yo le decía, es que siento que ya pasé yo esa etapa donde no creo en nada, todo es posible y aquí no hay una regla mundial, ¿no? Es como de no, hoy en día ya, pues unos años después es un, ok, sí tengo, la frase que uso es sí tengo que casarme con algo, sí tengo que tomar una regla y decir esto es. ¿Por qué? Porque si no, nunca voy a poder tomar flujo de decisiones, ¿no? Porque si no tengo una fe en algo, si no tengo en algo que yo diga es que esto es lo correcto para mí o esto es lo que yo considero que está bien y que no va a afectar a nadie, si no tengo eso no puedo tomar decisiones, si no tengo eso no tengo con qué medir lo que estoy haciendo, ¿no? Y algo que es bien importante para mí es que uno pueda definir, ok, con esta idea sí estoy de acuerdo y con esta la voy a seguir, con esta no y esto definitivamente no, pero no el constante brinco de, bueno, es que ambas pueden estar bien o ambas pueden estar equivocadas. Esa es la parte donde yo considero que es lo más importante, el poder definir lo que uno es, lo que uno quiere ser y el camino hacia dónde va. Ujú. Sí, sí, eso lo decía Mary W. Shelley en Frankenstein, en la primera carta que le escribe Robert Walton a su hermana Margaret. Él decía, no hay nada que alivie tanto al espíritu como tener un objetivo claro, que es lo que acaba de decir Sergio, ¿cierto? ¿Para Sí, sí, dónde sí. vamos? Eso, eso da alegría, ¿sí? Sí, y brinda de cierta manera, no quiero decir una paz, pero lo que digo, una confianza, una fe. ¿Sabes qué? Ujú, Como en su caso, Fabio, si yo creo que las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret, perdón, son las ujú. correctas, son las adecuadas, son lo que se debe hacer, el hecho de la decisión de decir, ok, esto es lo que va a hacer entonces a partir de hoy, es la mejor,
creo yo que es de lo mejor que uno puede hacer hoy en día, ¿no? Porque bien lo mencionaba, el tema de poder tener las opciones, el tema del internet, de que estamos, está muy sonado el tema de que bombardeados de información. A mí me gusta decir, hay tantas opciones que es muy difícil elegir, ¿no? Hay tantos Ujú. caminos que es tan difícil poder escoger uno. Creo que es parte de uno de los grandes retos que hay actualmente, ¿no? Y para mí, por lo menos, y por eso digo que me gusta la vieja escuela, no que antes era más fácil, pero antes era más claro, ¿no? Hoy en día 90 caminos llevan a Roma y otros 90 llevan a Timbuktu y a China. No, ya no nada más existe Roma, ¿no? En el famoso dicho. Entonces, Sí. yo sí creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Ajá, No sé Timbuktu, no sé otras ciudades, pero por lo menos Roma me gusta. Entonces, ajá. seguir esa búsqueda de decir, órale, pues cuál es mi camino. Y elegir el camino implica Sí. saber de qué camino vienes también, ¿no? O sea, conocer tu pasado te hace evitar errores y bien dice, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ujú. Sí, sí, de acuerdo. Tal cual, Sergio. Pues bien, Fabio, me gustaría saber tus pensamientos. Ya estamos cerrando. Ahora sí que agradezco y aprecio bastante y la verdad es que es un honor poder haber platicado con usted. Me es bastante gratificante y recibir las palabras que recibe de su parte es más que un halago, es un honor, de verdad. Bueno, pues me encanta, Sergio, me encanta que reciba esas palabras de esa manera, porque pienso que sí, que las cosas bonitas hay que decirlas, las cosas que motivan hay que decirlas. Me parece bonito, como decía un famoso narrador de ustedes, mexicano, mm, Sergio el Perro Bermúdez, decía qué bonito es lo bonito. Esa frase me encanta y la repito mucho. Y, y bueno, me encanta, yo me siento completamente honradísimo, muy honrado, Sergio, de esta invitación que me ha hecho a tener esta plática, esta tertulia, que me parece espectacular, sencillamente espectacular. Y, y sobre todo siento que no estoy hablando con una persona que tiene la edad que usted tiene, Sergio, en verdad. Y eso vuelvo y lo admiro, o sea, espectacular. Y eso me hace sentir más contento todavía porque siento como si estuviese hablando con otro hijo mío, ¿me entiende? Es decir, es esa generación, es ese conversar y aprendo mucho, aprendo mucho. Lo Yo agradezco siento mucho que aprendo mucho. Mm. y de igual manera, Fabio, por favor, abrace de mi parte a toda su familia, a sus hijos en particular. En particular a que tiene 24. Sí, Juan Felipe y Juan Andrés, claro que sí, muy cercano. Son prácticamente, eh, sí, casi que gemelos. Sería mi compañero de universidad. Claro, claro que sí, Sergio, así es, sí, señor. Ujú. Perfecto. Sí, el mayor es Juan Felipe y el menor es Juan Andrés. Pues un abrazo a Juan Sí, Felipe y un Sergio, abrazo a Juan Andrés. con mucho gusto, Sergio, claro que sí. Va. Pues vamos cerrando. Esto me gustaría que, digo, así como en el lobby está la frase de cierre, eh, me gustaría que la dijeras acá en este espacio. Es mucho más sencilla, nada más el título del proyecto que es, bueno, y esto fue Chafa y da Grapa. Que es muy Y mexicano. esto fue, sí, porque, no, ¿esto fue qué? Chafa Esto, y da Grapa. esto fue chafa y De darapa. agrapa, de agrapa. Te Ah, de explico, agrapa. ajá, te explico de volada. Chafa y de agrapa. Sí, yo Ajá. soy de la Ciudad de México, soy del centro de la ciudad. No vivo ya allá, pero yo soy del centro de la ciudad. Y chafa es algo, ¿cómo explicarlo en palabras sencillas? Cuando las cosas eran chinas en los noventas, eran chafas, eran de mala calidad, eran Ok. como de dudosa, ¿cómo decirlo? De dudosos materiales, ¿no? Entonces, cuando un Ujú. control chino fallaba las pilas o le fallaba algo a los 5 días, es que era un control chafa, ¿no? Ajá. Y grapa, Ujú. que las grapas son para las engrapadoras. No sé si en Colombia se les diga engrapadoras, que son para los papeles y hacer que se queden Ah, ok. en grupo. Sí, sí. Grapa en Ciudad de México es una palabra que se utiliza para decir gratis. Es una palabra que se Ok. utiliza para de que, ¿sabes qué? Compras 2 playeras y te llevas un pantalón de agrapa. Es que es un pantalón gratis, ¿no?
De Entonces, agrapa. sí, Ok. me surgió muy irónico cuando creé el título del proyecto que dije, yo creo que esto es un podcast chafa y de grapa, ¿no? Creo que es un podcast de baja calidad y gratuito, ¿no? Un poco irónico el cómo manejaba en ese entonces la vida y el título se quedó y me gusta porque me gusta creer que en algún momento va evolucionando y ya no es tan chafa y de grapa, pero sigue siendo chafa y de grapa. Y chafa y de agrapa. Vale, vale, vale. No, genial, genial, genial. Me encanta, a mí me encanta saber el argumento y el origen de las cosas y eso que acaba de comentar Sergio me causó mucha gracia, me divierte mucho saber eso. Muy chévere, me encanta. Súper. Perfecto. De chafa y Entonces, de agrapa.